¿Qué tal? ¿Cómo están? El 1 de mayo se conmemora en el mundo la lucha de los obreros por los derechos laborales y la libre organización de los sindicatos. Su origen se remonta al 1 de mayo de 1886, cuando una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, terminó con la violenta represión de los participantes. Poco tiempo después, las organizaciones laborales adoptaron la fecha como Día Internacional de la Defensa por sus Derechos, reducción de la jornada laboral a 8 horas, indemnizaciones médicas, respeto a los niños y mujeres en sus centros de trabajo, descanso dominical y otras conquistas. En México, la creación de sociedades mutualistas desde el último tercio del siglo XIX dio pie a la paulatina organización de grupos y asociaciones que lucharon por mejorar su situación laboral. Durante la Revolución Mexicana se hizo palpable la necesidad de los obreros mexicanos por trabajar en condiciones más humanas y justas. La Casa del Obrero Mundial unificó a varias organizaciones obreras que comenzaron a conmemorar el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo a partir de 1913. La Constitución de 1917, por cierto, hizo eco de todas las voces que se habían levantado en ese sentido, concretando en el artículo 123 el reconocimiento de las obligaciones de los patrones y los derechos de los trabajadores. En 1923 se acordó oficializar la fecha en cuestión como una fiesta de la lucha de la clase obrera mexicana, pero no fue sino en 1925, bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles, cuando se inició de manera permanente la conmemoración del Día del Trabajo. De acuerdo con la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, el 1 de mayo es día de fiesta solemne para la nación. La bandera nacional entonces debe izarse hoy a toda asta. Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX. Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de los Estados Unidos del oeste y del sudeste. Llegaba cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todas partes del mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, el hacer valer la máxima: 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. En ese contexto, se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente, existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias, debería entonces pagar una multa de $25. A lo largo del siglo XX, los progresos laborales se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución y amparo social. En la última década del siglo, esos progresos retrocedieron bajo la influencia del neoliberalismo. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Hay algunos que no lo hacen, siendo en general países de colonización británica, como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, que celebran el Labor Day, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración el primer lunes de octubre en el territorio de la capital australiana, Nueva Gales del Sur y Australia Meridional. El segundo lunes de marzo en Victoria y Tasmania, el primer lunes de marzo en Australia Occidental y el 1 de mayo en Queensland y el Territorio del Norte. En 1954 el Papa Católico Pío XII apoyó tácitamente esta jornada de memoria colectiva al declararla como festividad de San José Obrero. Últimamente se viene denominando a este día como Día Internacional del Trabajo. En Portugal, el Día Internacional de los Trabajadores se comenzó a celebrar libremente tras el triunfo de la Revolución de los Claveles el 25 de abril de 1974, mientras que en las grandes ciudades se realizan manifestaciones promovidas por los sindicatos como la Confederación General de Trabajadores Portugueses o la Confederación denominada Unión General de Trabajadores. En otros lugares de ese país se acostumbra solo realizar comidas campestres.
Esta es una producción de Oscar Reyes Sánchez. En la voz le saluda Oscar Paz Serrano.